Es un orgullo entonces contar con la participación en este ciclo que, como todos ustedes saben, es plural y convoca distintas expresiones del pensamiento democrático argentino para ayudarnos a una reflexión crítica. Es un orgullo, digo, contar con la presencia de Pablo Semán, es un sociólogo y antropólogo que ha investigado mucho sobre las experiencias religiosas, musicales, literarias y políticas de los sectores populares. Es un investigador del CONICET, es profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín y tiene varios libros escritos: Vivir en la fe entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en Argentina, Bajo Continuo, la religiosidad popular, gestionar, mezclar, habitar y cumbia. Y bueno, su obra indispensable que ha coordinado está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir. Yo creo que él sí vio venir porque me parece el título un poco humilde, porque este agudo observador y estudioso de la sociedad ha coordinado este compendio, está entre nosotros, donde hay varios ensayos, y créanme que es indispensable lectura para comprender qué es lo que estamos viviendo. Yo creo que él sí vio venir, al menos por las tempranas síntomas que él describe en su libro y que coordinadamente le explican claramente el origen del fenómeno de la ultraderecha en la Argentina. Así que me parece que ya en el 2018 Pablo vaticinaba que había un avance de la derecha en el continente, y las investigaciones profundizan las raíces a partir del 2001 y mucho más, conectando distintos acontecimientos y comportamientos sociales que dan origen a su tesis. Antes que darte la palabra, Pablo, y agradecerte enormemente, un saludo de Agustín Campero, que es el presidente de la Fundación ALEN, que nos ayuda también y que coordina este espacio. Sabemos que estás lejos en tu ámbito de trabajo y las horas que tenés disponibles para ayudarnos a reflexionar sobre esto, para ver si es cierto que las ultraderechas se están consolidando y en todo caso para que a nosotros nos sirva también para rearmar nuestra brújula, nuestro GPS y para que efectivamente no se consoliden y podamos tener rápidamente una posibilidad de un desarrollo democrático más sofisticado y más justo. Así que muchas gracias, Pablo, y te vamos a escuchar con atención y con ansiedad. Bueno, adelante, Pablo, te escuchamos con gusto. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Eh, a ver, yo me tomé la pregunta de la difusión del evento, no digo al pie de la letra, pero me tomé como una tarea tratar de responder a esa pregunta, porque creo que ya estamos en un momento un poco diferente del momento en que con un grupo hicimos un libro que, digamos, nosotros lo mandamos a la imprenta el 11 de agosto del año pasado. eh, Presuponiendo que era más o menos lo que iba a pasar. Entonces, tratando de responder a esa pregunta, ya no, aunque voy a pasar por algunas de las cuestiones que nosotros dijimos en el libro, lo primero que quisiera decir es, yo creo que no se consolida en el sentido de construir un proyecto, diríamos, en el sentido de coordinar los intereses de grupos más poderosos y de coordinar los intereses de las élites con un amplio arco de solidaridad popular. Yo no veo que esté pasando eso. Yo políticamente no soy mileísta y tampoco me pongo contento porque no esté pasando eso, porque creo que probablemente debamos enfrentar un futuro de más fragmentación y más violencia, ¿no? Casi que me preguntaría, al revés de lo que se preguntan muchos, ¿qué pasa si sale bien? Es ¿qué pasa si sale mal? ¿No? Pero en principio yo no veo esto consolidándose en ese sentido. Eh, entonces, bueno, voy a razonar a partir de eso. Habíamos quedado en que yo iba a hablar
unos 40 minutos, no sé si voy a hablar 40 minutos, voy a tratar de hablar menos, es mucho más el diálogo, soy mucho más productivo en la reacción, además porque hace 15 días me fui, que pasaron cosas, entonces hay otras inquietudes, y además no vengo hablando con ustedes, entonces me gustaría mucho extenderme en las respuestas, pero tener la oportunidad del mayor intercambio posible. Pero para esta pregunta y esta respuesta que yo doy, que veo que vamos a un panorama de mayor fragmentación y violencia, yo quisiera decir algo que también es muy general, pero hay que meterlo en los supuestos a partir de los cuales yo voy a plantear algo más específico, que es que el triunfo de Milei revela una crisis de la relación entre sociedad civil y sociedad política, digamos, una crisis del vínculo político. Muchos hablan de representatividad. No me gusta mucho el término, pero no voy a abundar en eso. Pero me parece que eso se alinea y se asienta sobre una crisis mayor, que es una crisis del tipo societal, ¿no? Que es un tipo societal que está transicionando hacia algo que no necesita para gobernarse necesariamente, y perdón la redundancia, de tanto de los mecanismos de representación política, y sin que eso sea una dictadura, ¿no? Pero hay otros mecanismos que coordinan la acción social y, no sé, pido que pensemos, ¿no? Todos juntos, ¿qué pasa si dentro de 2 años hay una nueva sequía? Es perfectamente probable, ¿no? ¿Y qué tipo de crisis afrontaría la sociedad argentina? Y ese es un desplazamiento de una capa tectónica que nosotros hasta de los últimos 150 años más o menos teníamos, bueno, qué sé yo, eso era estable, ¿no? Y esto no lo digo de la mano de Greenpeace. También tenemos, no sé, una economía informal, organizada por el narcotráfico, que también tiene sus propios mecanismos de regulación y creación de orden y de desorden y de violencia, ¿no? Que también es parte del nuevo tipo societal. Entonces yo creo que a veces nuestra atención a la crisis política, que es lógica, en parte porque es un terreno, por lo menos para mí como investigador conocido, y para ustedes como personas que están en la política, es como el terreno privilegiado de la acción de ustedes. Uno sí, pero ese es un árbol que está tapando un bosque más importante. Pero yo eso lo cito como antecedente. No sé si voy a poder volver a eso en lo que sigue, lo que voy a exponer, pero creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora vamos a la crisis de representación y a la cuestión política y a por qué yo pienso que no se consolida, y ahí voy a avanzar en dos grandes momentos. Primero quiero pensar un poco la elección del año pasado, muy brevemente, pero quiero repasar algunas cosas, ya para decir algo que me va a servir para después, que es, bueno, en la elección de 2023 ganó la ultraderecha ¿en qué sentido ganó la ultraderecha? Yo creo que hay un conjunto de dirigentes que son parte del triángulo de hierro de Milei y algunos muy cercanos a Milei que tienen una versión extrema del planteo de las derechas, si uno toma la evolución de las derechas en los últimos 50 años, ¿no? La literatura las clasifica y entonces se cuenta que hay una extrema derecha más heredera, digamos, del nazismo y del neofascismo, y que desconfía totalmente de la democracia, y hay una derecha extrema populista que de alguna manera confía en los mecanismos de representación política. Y yo creo que en el mileísmo convergen, no digo que sean nazis, ni mucho menos, pero convergen filamentos de esas distintas tradiciones de las derechas.
además porque esta clasificación es muy europea y habría que pensarla mejor para Latinoamérica. Y ese núcleo dirigente fue emergiendo con cada vez más visibilidad durante ya el inicio del mandato de Milei. Ahora, yo creo, y creo que muchos de ustedes van a coincidir conmigo en esto, que la mayor parte de los votantes de Milei no se identifican exactamente con la ultraderecha, ¿no? Lo cual no quiere decir, por otro lado, que en cierto momento del proceso del gobierno de Milei, que es muy dinámico, esas identificaciones no hayan crecido y que, digamos, la identidad derecha o extrema derecha y estar contra la izquierda y estar contra los tibios del centro no se haya puesto de moda. Pero creo que hay una distinción que hay que hacer siempre, que es entre la ideología de las clases dirigentes y la ideología de los votantes, de la sociedad civil, que además yo no creo que no sea una ideología, ¿no? Hay trabajos clásicos que trabajan sobre eso, que muestran que, bueno, en el sentido común también hay un planteo que tiene regularidades, formas, jerarquías, temas privilegiados, reivindicaciones privilegiadas. Bueno, eso estuvo presente en la elección de 2023 y creo que más allá del planteo de extrema derecha doctrinario, dogmático, elaborado por Milei, que hace converger el ultraliberalismo con un cuestionamiento muy fuerte de la democracia y con una adhesión a la idea de que la democracia debe ser iliberal, ¿no? Que es un planteo que de alguna manera toman de intelectuales de la ultraderecha y políticos como Víctor Orbán y como algunos menos conocidos, pero no por eso menos influyentes. Hay un intelectual que está en el corazón de planteos como el de Milei, que no sé si ustedes lo han leído, pero que es Nick Land, que él dice en un libro que yo recomiendo leer, porque ilustra mucho sobre los puntos de vista, que es nosotros somos la salida frente a la idea de que la democracia es la voz, ¿no? Y ataca una idea central del pacto de convivencia latinoamericano teorizado por un sociólogo y economista fantástico que fue Albert Hirschman, que planteaba que, y él venía de la economía clásica, ¿no? Y decía, bueno, las organizaciones sociales sobreviven en parte porque se puede discutir y negociar dentro de ellas. Y Nick Land dice al revés, y conoce muy bien la arquitectura del pensamiento de la izquierda, Nick Land, dice al revés, nosotros somos una salida, nosotros en la catedral, en la discusión, en el pantano, diría Trump, y pertenece a unas corrientes intelectuales muy influyentes en lo que yo denominaría una turboburguesía, ¿no? Pero la ideología de la gente no es esa. La ideología de la gente que votó a Milei, la ideología de la gente que no votó a Milei, la ideología de la gente que votó a Milei y puede empezar a dudar, tuvo que ver con otras cosas y creo que, digamos, esto ya más o menos lo sabemos, yo lo voy a pasar por eso porque no puedo dejar de pasar para lo que quiero exponer, es que una triple crítica de la economía, de la política y del estado del Estado, ¿no? Y me parece que a esta altura nosotros no podemos evitar el punto de la inflación. Álvarez Agis lo dice de una manera muy ágil, que es, Cristina duplicó la inflación de su segundo mandato, de su primer mandato, Macri duplicó la inflación de Cristina y Alberto la de Macri. Eh, y eso obviamente causó un descontento enorme. Yo agregaría, y ustedes de esto saben mucho más que yo, los problemas de empleo para los jóvenes empezaron en el 2011, si uno tiene en cuenta que hubo como una pequeña recuperación después de la crisis de 2008-2009, y que además toda la recuperación que protagonizó el kirchnerismo en sus mejores años económicos de 2003 a 2007, y que fue de intensas transferencias monetarias, de creación de empleo, de jubilaciones, recuperación del valor de las jubilaciones, igual no alcanzó para remontar más que
los 2 últimos años de la crisis que va del 98 al 2002. O sea, la sociedad estaba mal. Yo creo que uno de los grandes errores de Néstor Kirchner fue decir, eh, estamos en el purgatorio, no, en realidad estábamos en un infierno. Cuando eso se empezó a erosionar en 2008, se volvió al infierno, por eso el kirchnerismo pierde la elección de 2009, y eh, la tibia y dudosa recuperación de los 2010-2011 se conjuga con cosas que empiezan a aparecer y empiezan a agudizarse en los 12 años de estancamiento, inflación y cepo, que generaron esa situación de disconformidad económica enorme. Primer elemento de la causa del triunfo de Milei. Hay una segunda que es toda la modulación de las políticas sociales, por las razones que fueren, podemos discutirlo mucho más, pero causó, sobre todo en los sectores populares, una crítica, digamos, a la política y una crítica moral a la política, en el sentido que ya todos sabemos que los ciudadanos o algunos ciudadanos veían que otros ganaban casi lo mismo, pero no hacían nada en términos de ellos. Es una discusión, pero eso aparecía como un motivo. Y finalmente yo creo que eh, hay una crítica de la clase política que captó muy bien el calificativo peyorativo de casta, que además, y acá viene otra cuestión importantísima en el voto Milei, todo eso que yo vengo diciendo, la crítica de la clase política, la crítica moral, la crítica de la economía, se anudó y se potenció con la pandemia. La pandemia fue un fenómeno que acentuó la crisis de representación y la crítica del Estado. Y además, ningún Estado democrático, justamente por ser democrático y deliberativo, podía salir bien parado de la pandemia, y es lo que le pasó a la mayor parte de los presidentes, porque cualquier decisión que se tomase sobre los elementos más importantes de la pandemia, la letalidad, el modo de contagio, el modo de curación, el modo de protección a los caídos durante la pandemia, las vacunas, eran todos temas controversibles porque no eran claros, porque no era una enfermedad que uno se moría o se morían todos, ¿no? Entonces había una indeterminación estructural del virus que acentuaba los debates sobre el papel del Estado, y eso se conjugó con lo que venía pasando en Argentina y con la actitud que tomó el Estado en Argentina, que yo creo que uno puede discutir 50.000 cosas de eso. Yo creo que la reacción del sistema hospitalario probablemente haya sido buena, pero eso no cambia que, primero estuvo la fiesta de Olivos, estuvo el vacunatorio VIP, y además estuvo una expectativa que tuvo el kirchnerismo, que es el Estado va a retornar por el fuero sanitario, ¿no? Entonces, esa idea del Estado te salva, puesta en el centro de lo que terminó siendo un fracaso y un dolor enorme para la sociedad argentina, finalmente termina desprestigiando al Estado y a la política que tiene al Estado como instrumento principal, ¿no? Entonces la pandemia anuda los hilos anteriores y los relanza y los proyecta muy fuertemente sobre la generación más joven. Yo antes de este libro trabajé en otro libro sobre los jóvenes durante la pandemia, y para nosotros era clarísimo que había una disposición a patearlo todo y una disposición a decir, esto así no va más. Creo, además, en particular, personalmente, yo había escrito en 2012 que la crisis que desencadena la instauración del cepo era una crisis que al kirchnerismo le iba a costar ser derrotado, por algo que yo escribí textualmente, por el Frente Amplio de la Libertad. Porque si algo conectaba esa manifestación que hubo en 2012, era el tema de la libertad.
Bueno, eso, digamos, todo eso se condensó, se potenció y se anudó alrededor de Milei. Y creo que sobre esto no hay muchísimas dudas. Bueno, pero no quiero condicionar a nadie en sus preguntas sobre esto, pero yo no tengo muchísimas dudas. No sé, ustedes. Y quiero avanzar por otra cosa, que es qué es lo que está pasando ahora, cuál es la situación actual. Yo me fui de Buenos Aires hace 13 días y 10 días antes había escrito algo que hablaba de las relaciones de fuerzas simbólicas entre el mileísmo y la oposición. Y lo que yo pensaba, y creo que quedó un poco desactualizado, pero quiero partir de eso, es que venía habiendo un distanciamiento de una parte de los electores de Milei con Milei. Y que aparte se habían incrementado los motivos de irritación y de contradicción respecto del proyecto del gobierno en quienes no lo habían votado, pero que había una asimetría muy importante, que eran los motivos políticos y discursivos de la dirigencia mileísta eran legítimos y los motivos de la oposición eran ilegítimos. Estoy hablando de lo que pasaba en términos del espacio público más amplio, los medios de comunicación, la dirigencia política, una parte de la dirigencia social, la dirigencia empresarial. Si uno circulaba por esos ámbitos, se daba cuenta que había esperanza y había sensación de logro. A Milei se le atribuía el éxito de ir bajando progresivamente la inflación y se le atribuía una expectativa de la sociedad frente a la cual la dirigencia no podía, incluso pensando que podía salir mal, no podía oponerse. Digo, esto en el nivel de la dirigencia. Y en el nivel de la sociedad pasaba algo parecido en otra clave, y esto es lo que a mí más me interesaba en aquel momento, hace escasamente 25 días, que es quienes habían votado a Milei estaban conformes porque había sensación de logro, insisto, en la cuestión de la inflación, en la cuestión del orden, el fin de los piquetes, la aplicación del protocolo, parecía incluso compensar pérdidas económicas, porque decía, bueno, por lo menos no pierdo el presentismo. E incluso había, en lo que desde el punto de vista de algunos opositores, y ya no solo el kirchnerismo, lo que era visto como crueldad por parte del gobierno, desde el punto de vista de quienes habían votado por Milei, aparecía como una forma de justicia, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy polémico, pero que yo sé que mucha gente lo vio así y tengo entrevistas que me lo mostraron. El cierre del Ministerio de la Mujer o de las Mujeres. Lo que desde el punto de vista de quienes apoyaron ese proyecto, desde distintos lugares partidarios, parecía como un acto de crueldad para el espacio más amplio del mileísmo, parecía como una forma de hacer justicia, de reparar ¿no? Era justamente un reequilibrio de aquellos elementos que habían sido puestos en cuestión en la crítica moral. Pero yo empezaba a ver que pasaba otra cosa, y creo que esto es importante, que es, yo no hago entrevistas de a uno o hago pocas de a uno, tampoco hago focus groups en el sentido de llamar a la gente, ponerla en una cámara Gesell y tener 2 horas preguntando a la gente que no puede ir ni al baño, y donde hay un tipo que pregunta, pero que no es el que hace la investigación, es un contratado para preguntar, que tiene una guía de pautas y que está apurado por completar porque no sabe si le van a pagar o no por la guía de pautas.
eh, con gente reclutada, dice, che, tenés que ir a un lugar, te van a hacer unas preguntas. Yo hago otra cosa, yo voy a los lugares. Tengo un montón de contactos, tengo una bola de nieve de gente que sabe y invito un asado, una mateada, cocino en mi casa para gente de clase media, armamos algo en un bar y estamos 8 horas, 6 horas, 5 horas. Y yo aparte las preguntas las hago yo, no las hace un contratado. O las hago yo o las hago yo con mi equipo. Y además nosotros, sí, desgrabamos, vemos el contenido de las respuestas, pero vemos mucho lo que la gente hace. Y lo que nos pasó es que lo que nosotros veíamos en las respuestas, digamos, paraverbales, era mucho más importante que lo que nos decían. Y que cuando mucha gente quería intentar sostener una idea de esperanza, le sacaba el cuerpo lo que decía. Porque creo que ahí había un quiebre importantísimo, que solo se puede ver, digamos, etnográficamente, y perdonen que sea un dato tan aparentemente frágil, pero para mí es clave ese dato. En política siempre hay esperanza, y la esperanza siempre es una inversión a futuro. No hay esperanza que no sea una esperanza de reciprocidad. Alguien va a responder. Yo hoy ofrendo y alguien responde en un tiempo futuro. La estructura de la esperanza es la esperanza es la práctica de la diferencia en el tiempo, no de la distinción, sino de la diferencia, de diferir. Doy ahora, recibo después. Eso en la política, en la religión y en el amor. Esperanza, ni por lo que veo, ni por lo que entiendo conceptualmente por esperanza. Pero lo que sí empecé a ver es que había una enunciación cada vez más vacía de la esperanza. Y una enunciación en la que las personas le retiraban el cuerpo a sus pronunciamientos sobre la esperanza. Una sensación que se sostenía en que sí, yo veo que mejoró, pero no para mí. Y hasta incluso una preocupación por lo que yo pensaba que no iba a haber preocupaciones, pero las hubo, por presentir que mi ley opera como un madurismo de derecha. Y ahí empecé a ver otra cosa que me parece importantísima, que es que la opinión de la parte crítica de la sociedad sobre Milei, tanto los que lo criticaron desde siempre porque no lo votaron, como los que empezaron a tomar distancia, no puede ser interpretada sin entender que hay miedo. Parte de la protesta, de la toma de distancia, que podría haber respecto de Milei, estoy hablando hace 20 días, estaba ahogada, metida en una espiral de silencio, porque era señalada por agentes con poder de nominación, con agentes con capacidad de sanción también, como una opinión insensata e ilegítima. Y eso aparte opera en muchos circuitos donde se distribuyen todo tipo de recursos, desde confianza hasta trabajo hasta dinero. Entonces, lo que uno veía ya no en la clase política, que era opositores preguntándose hasta cuándo aguanta la gente, qué es el estado de la oposición. Y yo hablé con gente que va desde el trotskismo orgánico e independiente hasta con villarrealistas. Y todos se preguntaban hasta cuándo aguanta la gente. Y yo lo que me preguntaba era, ¿por qué dejarían de apoyar a Milei, que es un poco distinto? Pero en un grupo importante de gente que creo que es el espacio político de la oposición, de la distancia,
política, de la quiebra de la esperanza, todo eso que estaba presente no se podía decir, estaba metido en una espiral de silencio. Por lo tanto, lo que pasaba, y pasaba hasta que yo me fui, es que había una sociedad que tenía voluntad de oponerse, pero no veía la oportunidad de oponerse. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Una ya la dije, el miedo. Y la otra, y perdón que yo diga esto porque ustedes son dirigentes políticos, pero se involucra, es porque la gente no encuentra referentes legítimos para expresar la oposición. Me acuerdo una última entrevista que yo hice antes de venirme con un empresario de unos 80 años, súper lúcido, que conoce la historia de la Argentina, que ha sido un observador atento, que fue votante de Alfonsín, que se decepcionó, que no le gustaba a Menem, pero que le terminó gustando, que acompañó al kirchnerismo, que después tomó distancia y abominó al peronismo, y que tuvo alguna esperanza en Milei, decía, es un empresario además que tiene un capital de retiro, no depende de su jubilación. Pero ese empresario observaba con pavor el recorte de la asistencia en el PAMI y el recorte en los medicamentos. Y lo contaba, insisto, yo veo mucho cómo se mueven las personas, lo contaba acongojado. Y en un momento dice, este hombre yo no sé lo que quiere hacer. Y se acuerda de lo anterior, de Massa, dice, pero menos mal que eso ya pasó. Y un de dolor enorme, ¿no? Entonces, hay una dirigencia opositora que es pasado, o era pasado, no sé, que es la referencia de algo que para esas personas realmente causa asco y repulsión. Yo lo venía viendo en algunas entrevistas que aparecían que hicimos sobre electores independientes en la elección de 2023. Y había entre asco y terror. Asco a Massa en la segunda vuelta y terror a Milei. Y yo me decía en ese momento, van a terminar votando a Milei porque el asco no se puede posponer. Si se me está incendiando en la casa y tengo igual vomito y después salgo de el asco es irreprimible. Ahora, lo que empezó a pasar es que esa sociedad que tiene cada vez más pesar, que ha visto concretados algunos elementos de sus temores, no encuentra dirigentes que no le den asco. Por eso la marcha universitaria le fue muy bien en su momento, porque era una marcha de protesta sin referentes ilegítimos, sin personas que pudieran manchar el motivo de la protesta. Bueno, entonces lo que yo creo que se abrió es eso, se abrió un desencanto difícil de expresar por el miedo y difícil de expresar por la falta de referentes legítimos. Ahí hay un terreno donde la política se reorganiza. ¿Esto quiere decir que Milei va a bajar dentro de 3 meses al 10%? No creo, no creo que quiera decir eso. No lo sé tampoco, porque la Argentina es un país de cosas imprevisibles, pero lo que me parece es que esto cambia esa asimetría que había tanto en la sociedad como en la sociedad política, en la sociedad civil como en la sociedad política, en cuanto a una oposición callada y un mileísmo conquistador.
que parecía no tener límites. Creo además que en los últimos días ese espacio del desencanto tuvo posibilidades de ser expresado, en parte porque Milei lo nutrió y en parte porque los medios de comunicación ampliaron las críticas y cobijaron la posibilidad de decir lo que era imposible de decir, ¿no? Abrieron la posibilidad de decir lo que era imposible de decir. Yo ya soy una persona grande, digamos vieja, seguí muchos procesos políticos, estuve cerca de políticos argentinos siguiendo sus procesos, estuve muy interesado, no sé, en Alfonsín, muy preocupado por lo que hacían los kirchneristas, diciéndole no, no hagan eso. Muchas veces vi a los dirigentes en el rumbo equivocado. Y a mí me parece que Milei en los últimos días hizo un poco eso, ¿no? Yo sigo trabajando con mi equipo, estoy a distancia, pero sigo trabajando con mi equipo y nada, yo me manejo con antenas, con gente que está en los lugares donde pasan cosas. Yo aprendí de muy chico, por la militancia de mis padres, que había que hacer agua en el agua. Y entonces uno de los chicos que trabaja conmigo estaba jugando un partido de fútbol y habitualmente no se hablaba de política en los últimos meses, gente trabajadora, de oficios manuales inclusive, y empezó la conversación sobre política y empezaron a decir, gente que había votado a Milei, incluso Milei es un payaso, a ese no lo queremos ni ver. Eran jóvenes, ¿no? Yo creo que se abrió una dinámica, no la puedo cuantificar, de desencanto, que todavía no tiene referentes, que incluso podría tener como referente, y la verdad que lo que les voy a decir no me parece bueno ni provechoso, pero podría tener como referente a Cristina Fernández de Kirchner. Creo que Cristina Fernández de Kirchner leyó muy bien el momento de su intervención. Porque dijo, bueno, hay una dinámica opositora más abierta que incluso puedo intentar representarla yo, sea porque me perdonen, o sea porque ni siquiera son los que me tienen que perdonar, porque son los jóvenes que no es los que más distantes de ella estaban. Muchos jóvenes que votaron a Milei no son necesariamente ni antiperonistas ni anticristinistas en los sectores populares. No digo que ese sea el único destino, pero bueno, entonces mi respuesta a la pregunta es si se consolida y no veo que la dinámica que había dominado en los primeros 8 meses del mandato, que era ampliar el espacio de representación, donde el mileísmo era más grande que Milei, y por eso a veces había porcentajes de aprobación del gobierno superiores a los de la votación. Eso no se vertebró, eso no se consolidó, y más bien se abrió como un claro, y entonces queda un espacio definido por el mileísmo, por su inclinación a la derecha, por las identificaciones con la derecha, donde el mileísmo hace lo mismo que el kirchnerismo, pero al revés, que es vende reivindicaciones y batallas culturales porque no puede resolver las económicas. Que disconforme con el peronismo podría volver a votarlo. Y un espacio heterogéneo, que no está unificado, incluso que tiene contradicciones dentro de sí, que puso alguna esperanza en Milei y que ahora la está retrayendo, que no puede sostenerla, que podría ser crítico y que no encuentra dirigentes legítimos. Eso para mí es más fragmentación. No veo que se haya consolidado en los términos que uno podía presuponer en los primeros 8 meses de mandato. Más bien, se erosionó, no se retrotrajo totalmente,
40 y pico de % de aprobación para un gobierno a los 9 meses del ajuste que está haciendo es muchísimo. Se apoya en esa estructura de motivos que yo les planteé, pero también está ese fenómeno que les estoy comentando de desactivación y de imposibilidad de sostener la esperanza. No sé cuánto tiempo hablé mucho más de lo que pensaba hablar. No, Me callo 45 la boca. minutos. No, perfecto. Bueno, hay agradecimientos y preguntas. Pablo, paso a leernos. Déjame decir una. Sí, sí, sí. Mira, antes de abrir las preguntas, que hay varias Pablo, yo te quería preguntar si, ante la falta de referencia de referentes legítimos, vos hablas mucho, es cierto que no estamos hablando del libro, sino hablando de contestar la pregunta esta, si se consolida o no se consolida, como enfocaste vos. Pero vos hablas mucho del fusionismo para lograr ese salto que tuvo la ultraderecha para llegar. El fusionismo es la forma de agregación, digamos, de distintas cuestiones que fueron formando esa derecha popular que ganó la elección. Ahora, pregunto, ¿cuál sería, también descartar el tema del cerco sanitario, o sea, la europea, de la idea esa de que hay que construir un cerco para evitar que la ultraderecha, como pasó en Francia, etcétera, porque eso es muy europeo, no sé si va a ocurrir acá en Argentina? ¿Cuál sería la alternativa de la oposición para evitar la fragmentación? ¿Por dónde iría? Entonces, ¿no podría haber un fusionismo de la oposición para construir una alternativa? ¿Se entiende la pregunta? Sí, 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 sí. Mira, varias cosas sobre eso. Primero, quienes plantean el tema del fusionismo en el libro que hicimos son centralmente Sergio Morresi y Martín Vicente, Sí. que a su vez lo toman del ideólogo de Milei, que es Rothbard, que justamente Rothbard decía que hay que hacer un fusionismo de las derechas, que el fusionismo es un movimiento de agregación sin síntesis. Rothbard decía, definamos un enemigo común y como dirían los trotskistas, golpeemos juntos aunque marchemos separados, ¿no? Y el mileísmo planteó eso en relación primero a la tradición liberal conservadora y a la nacionalista conservadora. Sí. Pero la verdad es que eso son ideologías de 4 personas. Y eso es el problema de fusionismo en la sociedad política. Para mí, y esto es más importante, y es algo que estuvo pasando, que nosotros pensábamos que iba a pasar, hay que ver hasta dónde sucede, hay una fusión en otro nivel, que es más el de los electorados, que es, hay un razonamiento típico de los politólogos que nosotros cuestionamos, nosotros digo porque Martín y Sergio también, que es, Milei tuvo el 30%, pero en realidad le sumó el 24% de Bullrich, ¿no? Y yo creo que eso es muy relativo, porque el mileísmo es un proceso en construcción, y entonces inicialmente puede ser que sumó eso. También puede ser que en realidad lo que pasó es que Patricia Bullrich lo apoyó porque sabía que iba a perder todos sus votos a manos de Milei, que es un poco lo que intentó hacer Macri después en el pacto de los abrojos. Y en todo caso, yo no diría que hoy, cuando se desagrega un poco eventualmente el caudal electoral de Milei, es que lo abandona primero el 24 y después el 30. Los cortes que están viendo quienes hacen trabajos más cuantitativos son diferentes, porque la verdad es que la situación digamos, desde 2021 hasta acá fue de un progresivo avance del planteo libertario sobre el espacio desde la derecha hacia el centro, y se fue comiendo el conjunto, y además ahí ocurre una cosa que es muy importante, y te respondo otro aspecto de la pregunta, que es, la carta de navegación europea no nos sirve.
Las ultraderechas latinoamericanas no crecieron en un proceso de 40 años, pasando del neofascismo a las derechas populistas, a las derechas extremas, a las derechas radicales populistas. Y no tuvieron que afrontar un cerco sanitario. El cerco sanitario, digamos, no es que yo esté de acuerdo o no, no importa. Es un hecho en Europa, o estuvo siendo un hecho en Europa, aunque dejó de serlo, porque se normalizó la presencia de la ultraderecha, se empezó a poder decir cualquier cosa, pero en Argentina, en Brasil, en El Salvador, en Chile, todo ese proceso de normalización de los planteos de la ultraderecha no tuvo ese recorrido, fue un recorrido más corto y la formación de un electorado de derecha también fue más corta y más amplia. Son derechas aceleradas y mayoritarias en comparación con las de Europa. Si gobierna Meloni en Italia, es en coalición. Si gobierna, inclusive Marine Le Pen, que no llegó, pero si hubiera, tendría que haberlo hecho en coalición. Milei no armó una coalición. Ustedes lo saben mejor que yo. A quienes pretenden armar una coalición con él, dicen, no, los votos son míos. Y lo mismo pasó con Bolsonaro, sin partido, habiendo hecho un gobierno que fue muy criticado desde el sentido común de la sociedad política y de una parte. Bueno, Bolsonaro tiene un 50% de los votos, no es que, o el 49 o el 48, no es que Bolsonaro tiene el 32, 34 de la primera vuelta más lo que se le sumó en la segunda de 2018. ¿No? Entonces, hay un fusionismo de los electorados que es arrollador y que sobrepasa tanto las teorías de los politólogos como las intenciones de los políticos. Yo me acuerdo de haber hablado con amigos que trabajaban con la candidatura de Larreta en 2021 y decirles, miren que lo que están activando, si le dan aire, se los va a comer a ustedes. No, lo tenemos dimensionado. Lo decían eso, y me resultaba igual que cuando a los kirchneristas uno le decía, miren que este tipo va en serio. Después vienen las teorías ad hoc, como por ejemplo la teoría del masismo, que es una teoría sobre las jugarretas políticas y la eficacia, y que no, que en realidad nosotros dividimos el voto opositor, y si por poco no nos salió, porque con 4% más ganábamos, que pensaban gobernar con el 41%. En todo caso, lo que estaba mostrando eso era que había un 60% en contra. ¿No? Entonces, la mezcla de una teoría elitista de la política hecha por los políticos, que se basa en la eficacia de las jugarretas, las roscas y qué sé yo qué, y una teoría elitista de la política sostenida por la politología, que piensa en los partidos y en las instituciones, no entiende este fenómeno que empieza por los electorados. Esto se rehizo desde abajo. Audiencias. Audiencias, ponele, sí, son más que audiencias, ¿no? Pero esto se rehizo desde abajo y por eso yo creo que la dirigencia política opositora y una parte del gobierno entiende menos hoy la victoria de Milei que hace 9 meses, ¿no? Aun cuando está ocurriendo este proceso más reciente, que yo lo vi cuando me iba y lo sigo viendo más de lejos ahora que estoy afuera, y que no sé qué destino tiene. Pero el fusionismo, por lo que vos me preguntás, es un fusionismo de los electorados y habla de una característica específica de lo que ocurre en Latinoamérica, que es muy diferente de lo que ocurre en Europa y aconseja estrategias políticas diferentes. ¿Qué es muy difícil, porque la carta de navegación de la dirigencia política argentina, incluso aunque no sea la europea, no sé si incorpora
el tamaño de la transformación política que hubo. Entiendo. Vamos a otras preguntas. Perfecto. Carlos Alberto Sfeld saluda y agradece por tenerlo como orador. Román Molín tiene dos preguntas. ¿Usted no cree que Milei, más que la ultraderecha, representa la frustración con el sistema político? Esa es una. Y la otra dice, por su construcción política con señales al sindicalismo, ¿no ve un acercamiento al peronismo de parte de Milei? No entendí la última pregunta porque se me perdió tu voz. Por su construcción política con señales al sindicalismo, ¿no ve un acercamiento al peronismo de parte de Milei? Bueno, mira, hay dos cosas que son importantes. La discusión sobre apoyo y rechazo en el voto a Milei, me parece que hay que limpiarla de preconceptos. Que es que cuando a nosotros no nos gusta el que gana, decimos, bueno, está loco, es malo, es antidemocrático, es fascista, y el último refugio de la última coartada que tenemos es decir, bueno, pero no hay propuesta, ¿no? Y la verdad es que cualquier identidad política siempre sostiene un mix de rechazo y afirmación. Siempre. No es solo con Milei. Así que yo diría, primero eso. Lo segundo es, el tema de la libertad funcionó como el tema de la justicia social en el peronismo. O sea, fue un aglutinante. La libertad significa una cosa para los empresarios, otra cosa para los monotributistas, otra cosa para los que venden servicios al exterior porque no son empresarios, otra cosa para los que estuvieron encerrados en la pandemia y necesitaban ganarse el día a día y fueron declarados no esenciales. ¿Libertad de repudio al Estado también? ¿Cómo? ¿En libertad entendida como repudio al Estado, como el Estado que complica y no Bueno, ayuda? en parte como repudio al Estado o como repudio al Estado del Estado, hay un elemento y el otro, pero en todo caso, yo diría, no es solamente rechazo. Obviamente que hay rechazo, pero tampoco yo, digamos, desmerecería o intentaría desmerecer el voto mileísta, o mejor, no analizaría el voto mileísta con una consigna que intenta desmerecerlo. Yo no identifico nunca el análisis con mis estrategias. A veces coinciden, pero mi estrategia no sería desmerecerlo, pero mi análisis de ninguna manera incurriría en el punto de decir, no, son puro rechazo. No, como muchos procesos, uno podría decir, estamos todos seguros que el voto a Alfonsín en el 83 era una comprensión cabal, propositiva de la democracia, no. Creo que también había un rechazo a la dictadura militar. Y Alfonsín, lo digo porque yo, digamos, milité en otro partido, me sentí interpelado por Alfonsín, nos enseñó a todos qué podía querer decir la democracia desde los actos de la Federación de Vox, ¿no? Entonces, eh, la mezcla de rechazo y propositividad hay que mirarla un poco más generosamente desde el punto de vista analítico. Me olvidé la otra parte de la pregunta, Peronismo, el perdón. peronismo, de acuerdo con el peronismo. Bueno, y eso también es importante en otro sentido. A ver, a mí me parece que Milei, acá se armó como un juego de tres parejas que se engañan entre las tres, que se tocan las piernas debajo de la mesa, no se sabe quién con quién, ¿no? Porque Milei tiene debilidad institucional, como se dijo, aunque todos recobramos conciencia de que el partido político más poderoso de la Argentina es el Poder Ejecutivo, que estuvo diseñado para que sea así. Entonces, Milei está fragmentado, está debilitado, y a su vez
busca apoyos en opositores a los que debilita y negocia a dos puntas. Negocia con peronistas, debilita el peronismo, y negocia con lo que fue Cambiemos y debilita Cambiemos. No me parece que sea solo con el peronismo. Yo entiendo, a ver, yo no soy partidario de hacer un frente único, democrático, antimileísta, ni me parece que funcionaría, por más que yo fuera partidario. Pero me parece que la activación de motivos antirradicales en el peronismo y antiperonistas en el radicalismo no sirve mucho para entender lo que está pasando. Pues político, por ejemplo, en la Cámpora les encanta ser antirradicales, porque se sienten más peronistas, ¿no? Como dudan de la genuinidad de su peronismo, dicen, los radicales, no vale regalar lo que encontrarlo. Y en el radicalismo pasa un poco esto de activar un antiperonismo, para mí, de vieja escuela. Por más que el peronismo merezca millones de críticas desde el radicalismo y viceversa, ¿no? Entonces, más bien veo otra cosa, que es una escena de negociación, una paritaria permanente entre tres puntas, donde Milei quiebra a los partidos tradicionales, ¿qué es lo que le hizo al peronismo con Jaldo, a veces con los catamarqueños, un poco con Haciendo Federal, pero también hay radicales, y hay radicales en todos lados, ¿no? Pero como hubo un terremoto, esto se está, digamos, cada uno se está parando donde puede. Porque también hay una cuestión, perdón que yo les vaya a decir esto, pero para mí es clave, y es un análisis no dicho sobre la política, y es muy importante, que es, durante los últimos 40 años, capacidad de adoptar programas, porque en realidad su único programa es la organización. Entonces, hay un problema fuerte ahí, que es las organizaciones políticas están luchando por supervivencia como organizaciones, y ahí entra ese juego de negociaciones con el Poder Ejecutivo. Está bien. Yamil Serenán Sánchez agradece por el espacio y por la invitación. Carlos Alberto Musbel pregunta, esa distancia, miedo, tanto de la sociedad que desea oponerse y de la oposición que no reacciona como se espera, ¿no podemos ser más directos y llamarla de cobardía? A ver, yo me acuerdo que 2 días o 3 días antes de la primera vuelta fui a dar una clase para jóvenes dirigentes sociales y políticos en formación, en un ámbito donde estaban gente de izquierda, peronistas, radicales, gente de Cambiemos. Y a mí me asombró que militantes de Patricia Bullrich me dijeran lo mismo que me decían los kirchneristas, que es, ¿qué hacemos para interpelar a la gente? ¿No? ¿Cómo los interpelamos? Yo creo que hay un problema en la dirigencia política, que es creer que todo se resuelve con una interpelación. Aprovecho que estoy en Francia para decir que interpelación tiene un sentido técnico muy preciso, más allá del parlamentario, que es llamar, convocar con fuerza de ley, ¿no? Entonces, una interpelación no produce el efecto de interpelación, sino hay una especie de pacto previo que une al interpelado y al interpelante. Habla al que dice, y lo que pasó, para poder explicar esta cobardía, entre comillas, es que habría que preguntarle a todos los que se preguntan cómo interpelar a la sociedad, que es quién sos vos para interpelar.
Porque lo que cambió, justamente porque cambió desde abajo, es la visión que tiene la sociedad sobre los dirigentes políticos. Se les hace muy difícil decir cualquier cosa. Entonces yo quiero ser generoso por un lado y más exigente por el otro, que es, no creo que sea solo cobardía, creo que realmente la dirigencia política de muchos partidos políticos, porque esta pregunta yo la conversé con muchos dirigentes políticos, revela la desorientación y el drama existencial de quien hace política. Porque es todo lo que decimos nos lo discuten. Me pasó de hablar con un diputado hace 3, 4 meses, muy conocido, que me decía, sí, yo o sea, me siento frustrado, un diputado que no era peronista, pero era opositor, me siento frustrado porque todos nos lo cuestionan. Y ayer mismo hice a distancia una entrevista con una dirigente política del interior, que es una tipa maravillosa, siempre con esta sociedad no se puede. ¿No? Entonces, políticos que se sienten incómodos frente a la sociedad que tienen que representar. Pero esto que aparece como cobardía, yo creo que es un problema de ese desajuste, de que los políticos, digamos, tradicionales no saben exactamente dónde están parados, porque todavía hay que metabolizar el resultado electoral, que fue una crítica muy fuerte a la clase política. Después hay otra cosa que me hace pensar esta pregunta, que yo lo conversé también con dirigentes de la oposición dialoguista, que es que, bueno, hay una tarea que es entender qué es lo que pasa. Y la segunda tarea es redefinir el repertorio opositor. Yo la verdad que creo que personalmente y muy humildemente, me salgo de mi rol de organización, yo creo que sí hay que ser opositor. Pero ¿cuál es el repertorio opositor? Esa es una pregunta importante. Y a veces me parece que algunos dirigentes piensan que el único repertorio opositor posible es el kirchnerista, ¿no? Hacer un kirchnerismo sin maldad, no digo un kirchnerismo de buenas modales, un kirchnerismo limpio, pero ¿no hay otras estrategias para hacer oposición? Es una pregunta que creo que la oposición tendría, la oposición, una vez que se asuma como oposición, tendría que hacerse. ¿Cuál es el repertorio opositor? Y no estoy diciendo con esto que, qué sé yo, no haya que protestar incluso airadamente, masivamente en las calles, haciendo reclamos inclusive rupturistas. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, ¿cuál es el repertorio opositor? Entonces, para mí la oposición necesita encarar un proceso de renovación de dirigentes, porque están cuestionados, de ideas, porque la carta de navegación hay que renovarla, y de repertorios, de prácticas, de saberes, de presuposiciones políticas, ¿no? Me parece que está todo eso en juego, más allá de lo que eventualmente pueda ser la cobardía o la conveniencia, porque aparte también hay otra cuestión que es importante, que es en medio de que lo más importante para las organizaciones políticas es sobrevivir como organizaciones políticas, y además todo el mundo sabe, todo el mundo es bandorista en la Argentina, todo el mundo confronta para acordar. Perdón si te doy una referencia muy vieja que los más jóvenes no sepan quién es, pero Bandoro era un dirigente sindical que decía confrontar y acordar. Entonces, buena parte de la dirigencia política y social de la Argentina tiene una práctica de confrontar y acordar, y a este Gil le sacamos lo que podemos, después vemos cómo hacemos, ¿no? Eso también sería importante tenerlo en cuenta. Todo esto sin descartar que haya algún elemento de cobardía, también hay que decir que el gobierno atemoriza y utiliza muy en límite, o mucho más allá de cualquier otro límite, medios que ya habían empezado a instituir gobiernos anteriores, pero este gobierno sobrepasa todos los récords. ¿No? La sensación de estar vigilado de todo el mundo es complicadísima.
Por eso Sergio yo digo que el Katz, miedo y la inhibición dominan en la escena dirigencial y en la escena de la sociedad civil. está bien. En relación a esto, Sergio Sata pregunta qué va a ocurrir con el peronismo que está silenciado. ¿Quién sabe? Yo, a ver, primero lo que creo es que todos nosotros tenemos una costumbre malsana con el peronismo, que es cuando el peronismo pierde, está destruido, no existe más, se murió, no va a sobrevivir. Y cuando el peronismo gana, el pueblo es peronista, el alma del pueblo es peronista. Es una teoría política muy circunstancial sobre el peronismo. En ese contexto yo creo que el peronismo durante el kirchnerismo se ensanchó y abarcó una heterogeneidad imposible de abarcar y se fue fragmentando a medida que los recursos que esa alianza de conveniencia disminuían. Entonces, el peronismo está atravesado por luchas que tienen que ver con su diversidad programática, organizacional, y también porque dentro de la fragmentación hay que empezar a poner qué es lo que pasa con las provincias. Los gobernadores, no sé si por cobardía, no creo, pero están funcionando muchísimos de ellos como presidentes de Estados Libres Asociados, ¿no? Y eso es parte de la fragmentación de la Argentina. Eh, y esa fragmentación de la Argentina también abarca nuevamente al propio peronismo. Es obvio que en una situación dada, como todos nosotros, no nos olvidamos de andar en bicicleta o de jugar a la pelota o de cómo se cabecea, los peronistas, cuando encuentran una oportunidad, se encuentran y juegan de memoria y van armando un juego. Pero eso también lo pueden hacer los radicales, también, o sea, no me parece que sea una característica esencial del peronismo. Yo en el peronismo por ahora veo la tendencia a la fragmentación, quizás contenida, lo insinué antes, pero lo digo ahora más, más ampliamente, por el hecho de que Cristina, con su X% es Cassandra, ¿no? En el país de los otros reyes, porque Cristina no tendrá el 45, pero tendrá el 25 o y eso es mucho en un peronismo achicado. Entonces todo el mundo peronista necesita de los votos de Cristina. Entonces, de la misma manera que Cristina pensaba y logró controlar mucho con su 40% y acotar daños que podían producirse sobre su proyecto y su red más cercana, creo que ahora hace lo mismo con lo que tenga, entre el 15 y el 25, respecto del propio peronismo. Entonces hay muchos peronistas que no van a estar de acuerdo con Cristina, o que no están de acuerdo con Cristina y que uno sabe que no están de acuerdo con Cristina, pero que necesitan sus votos para no quedar expuestos a juicio político, caídas, pérdida de territorio, etc. Entonces, el cristinismo me parece que puede lograr eso, que es mitigar el achicamiento, pero no creo que pueda evitarlo, de la misma manera que creo que no va a poder evitar la fragmentación, porque los bienes eventuales del triunfo son menores y el reparto es menor, y entonces eso deja en libertad de acción a muchos dirigentes peronistas. Bueno, quedan unas preguntas en el chat, las vamos a ir respondiendo. Son, creo que 6 preguntas más, pero no queremos abusar del tiempo de Pablo, que ha estado muy elocuente, muy predispuesto. Así que las últimas preguntas, les pido que ya no formulen más, porque si no se va a ir mucho de tiempo. Las que están escritas hasta ahora las vamos a formular. Facundo Sainatra, que había levantado la mano, ahora que estoy aquí, dice: ¿ves que hay un consenso en amplios sectores de que hay un modelo agotado que requiere ser cambiado? ¿Qué espacio ves frente a la frustración que podría darse ante las expectativas no satisfechas de que se opte por volver
a depositar expectativas en algo como Cristina renovada, o algo que agregue al repertorio una discusión a fondo acerca de los contenidos y el rumbo del cambio, haciendo hincapié en que el cambio es necesario y negarlo es conservador. Mira, yo creo que efectivamente hay una conciencia muy generalizada de la necesidad de un cambio respecto del modelo anterior. Es más, yo me olvidé de decir y quisiera decir que si algo en la arquitectura de premisas simbólicas que sostienen la esperanza en Milei, la más profunda de ellas es la idea de estamos participando de un cambio histórico, este es el momento malo de algo para adelante que va a venir bien, ¿no? Y yo creo que eso aparte es compartido por una parte de la sociedad que excede a la que vota a Milei. Y ese cambio esperado tiene que ver con el rediseño de cuánto de Estado, cuánto de mercado, cómo de Estado, cómo de mercado. Pero está ¿Cambio como muy... última oportunidad? Bueno, mucha gente se siente al límite, pero quería decir, todo esto está muy gobernado por el tema de la inflación, ¿no? Está muy determinado por el tema de la inflación. Entonces, ahí hay una conciencia de cambios, o sea, una necesidad, una demanda de cambio, articulada por la inflación, y la verdad es que yo veo difícil que se vuelva hacia atrás, en el sentido de, si esto fracasa estrepitosamente, todos se van a volver antilibertarios y antilibertad de mercado, o lo que fuere, como sucedió en el inicio de los 2000 respecto de los 90. No veo posible ese movimiento, pero no digo esto con mucho optimismo, porque más allá de estas cuestiones que son de ideas políticas y de ideas capaces de representar, acá viene esto que se conecta, donde se conecta la crisis política con la crisis del tipo societal. Yo creo que vamos a más fragmentación de la representación política. Hay cosas que se van a mantener, hay cosas que van a volver hacia atrás, hay cosas que podrían aparecer expresiones que critiquen por derecha a Milei. Entonces el espacio político se va a fragmentar mucho más. Si hay polarización, se va a dar en términos peores, digamos, para ponerles un ejemplo. Los retornos de los gobiernos de centroizquierda después de los gobiernos de ultraderecha no fueron mejores. Y todo esto ocurre porque hay una crisis del tipo societal que desestructura la capacidad de respuesta del Estado. Inclusive todos nosotros que podemos hilar, tolerar, entender que es necesario más mercado y menos Estado, no terminamos de entender que lo que está en juego es algo mucho más profundo. El Estado y el Estado democrático es una ínsula que vive un terremoto en medio de un océano cada vez más grande y embravecido. Y eso es el problema del desplazamiento del tipo societal. Yo no soy ecologista, pero les vuelvo a algo que les dije al inicio. Y si hay una sequía dentro de 2 años, nadie sabe si no la va a haber este año. Lo que están previendo en Brasil es tremendo. Lo que podría pasar en Argentina es peor todavía. Y nosotros seguimos con la vieja milonga de que necesitamos 8.000 millones de dólares para resolver un problema financiero porque no tenemos problemas económicos. Que no es así. Ok, acá me ¿No? pregunta... El cambio del tipo societal incide
en las tendencias a la fragmentación del sistema político y a la ineficacia del sistema político. Ok. Acá me pregunta José Cano, que fue diputado, ¿no? Perdón que yo no sea optimista en esto, pero justamente les estoy demostrando en acto qué es lo que yo entiendo, porque hay que renovar la Carta de Navegación. Entonces, renovar la Carta de Navegación no quiere decir que entendamos que estamos en un mejor lugar. Al contrario, yo creo que estamos en un peor lugar, estamos en un peor momento histórico. Me dicen si Carlos me pregunta si no es el momento de reunificar Juntos por el Cambio con los que no se fueron y mostrar un proyecto alternativo para que la oposición no siga siendo K. Bueno, yo creo que sí. Antes, creo que la llamada oposición dialoguista tiene que ser opositora y tiene que tener programas, figuras y repertorio, y no los está teniendo. Inclusive porque yo creo que hay un fantasma. A ver, tanto el kirchnerismo como la oposición dialoguista creen que el mileísmo podría ser como lo que se cree que fue el menemismo. Y la verdad es que yo creo que no. Entonces todo el mundo tiene miedo de quedarse afuera de una fiesta que se va a armar y no se va a armar. Entonces van a estar especulando hasta el último momento tratando de entrar y después se van a dar cuenta que esa fiesta es un fiasco. Entonces a mí me tiende a parecer que yo no lo digo ni por valentía, ni por anticobardía, ni ningún atributo moral, o sí, ni siquiera por un atributo programático que me interesa. Yo, digamos, tengo intereses políticos, pero incluso desde la más pura estrategia, desde el más puro pragmatismo estratégico y el realismo estratégico, diría, a la oposición dialoguista le convendría pensar que tiene que ser oposición. Ok, las últimas. Sí, José Ángel Moreno dijo que la gente no encuentra referentes que representan la oposición. Tiene que ver con el individualismo con que se manejan algunos de nuestros representantes radicales, y eso es lo que ve la sociedad. Yo creo que lo que pasa con los principales dirigentes de los principales partidos políticos es que están afectados por la trayectoria de los últimos 20 años o de los últimos 10. A ver, los partidos teóricamente son poleas de transmisión entre el Estado y la sociedad civil, digamos. Y el problema es que en este momento son poleas de transmisión de la crisis del Estado. A cualquiera de nosotros, si nos ponen a dirigir algo en el Estado, salimos quemados, ¿no? Entonces, tratando de ser bueno con la dirigencia política, digo, no es un problema solamente de moral. Todos los dirigentes políticos tienen estructuras a las cuales deben responder, y eso también es un problema. Yo creo que el gran problema de los dirigentes políticos en Argentina, que es muy fácil de decir y muy difícil de resolver, es el cortoplacismo, ¿no? Porque aparte, fíjense que esto, digamos, un dato que creo que lo compartimos, pero no lo reactivamos lo suficiente todo el tiempo que se necesitaría tener reactivado ese dato, que es que cada presidente que llegó al gobierno, desde Cristina en su segundo mandato en adelante, todo el mundo dijo, este se queda por 8 años. Cristina va a reformar la Constitución y se va a quedar, y Macri se va a quedar 8 años, Alberto se iba a quedar 8 años, ¿no? Entonces, todo el mundo hace proyectos en función de encuestas, que yo no digo que esté mal mirar encuestas, por más que se pueden criticar muchísimo las encuestas, porque un día hacemos un diálogo sobre encuestas, pero no ese es el punto, sino cómo mirar las tendencias sociales de mediano y largo plazo. Ni siquiera digo de largo, de mediano. Creo que no hay visión ahí. Está el problema de la política, que digamos, pero hay una cuestión ya, a ver, las condiciones profesionales de ejercicio de la política, como cualquier otra cosa, están alteradas por la tecnología. Entonces, creen que el Twitter es el pueblo, están todo el tiempo en WhatsApp. Entonces, todo este fenómeno de la popularidad de los focus groups, y que todo el mundo habla de focus group,
tiene que ver con que los políticos terciarizaron la conversación, Ok. ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, una de las prácticas que hay que tener es no terciarizar la conversación, que podés tener conversación con todo el mundo y no, eso no lo vas a poder tener, pero terciarizarla toda tampoco, no te sirve. Entonces, yo creo que está bien, hay cosas de individualismo y además porque hay otra cosa que es en Argentina, no solamente el radicalismo, nadie que tenga 6% de popularidad, 10% de popularidad renuncia al deber de ser presidente, ¿no? Todo con 10% de votos dicen, "Ah, no, pero ¿cómo te vas a bajar, viejo?" Entonces, todo el mundo, porque aparte todo el mundo tiene, o sea, los políticos tienen una estructura. ¿Qué es una estructura? Además de contratos y toda esa cosa. Es un tipo que te dicen, sos vos, sos vos, sos vos, sos vos, porque quieren ser ellos, ser ellos, ser ellos. ¿No? Bueno, entonces, el individualismo nace de las condiciones concretas de ejercicio de la política. La política es un oficio que se transformó y hay que estudiar cómo se ejerce la política. Es muy difícil ser dirigente político, es cada vez más difícil. Tiene que estar al frente de un Estado controvertido que muchas veces lo quieren achicar, disminuir, que trae más controversia, y al mismo tiempo están como anuladas todas sus posibilidades de conexión con lo que pasa con la sociedad, y porque tienen estructuras, y porque tienen confusiones, y porque entonces terminan terciarizando la conversación. Y porque aparte la representación no agota la capacidad de gobernar. Ok, vamos a hacer las tres últimas preguntas todas juntas y así lo liberamos, pobre, porque Pablo, este, ahí alguien pone que Acá son las 1 de la mañana. Agustín Campero dice, ¿estás viendo futuro de violencia? ¿De qué tipo, cómo y por qué? Y Pablo dice, luego del asco, la ambigüedad ideológica en un candidato o espacio es también motivo de rechazo por parte del electorado. Y continúa, ¿tiene lógica pensar una identidad lo más claramente posible, marcando bien los límites? Bueno, mira, a ver, se a entiende lo mí de la lo identidad, primero, ¿no? ¿cómo? Lo de la identidad se entiende, habla de identidades Sí, 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 partidarias. sí, Ok. sí, creo que sí. Em, a ver, es muy difícil tener cuantificado cuánto más de violencia hay. Pero yo les quiero dar una imagen que no es que esto empezó con Milei, empezó de antes, pero que yo sé que se agudizó con Milei, que es, yo hice trabajo de campo viviendo en un barrio, me fui a vivir 5 años a un barrio entre 1995 y 2000. Y en esa época yo tenía perfectamente tabulado, porque trabajé con datos más cuanti sobre 120 familias y sabía qué porcentaje de familias tenía ingresos de origen ilegal. Y era altísimo. Yo me acuerdo que se lo comenté en ese momento a un funcionario del Banco Mundial que era familiar. ¿Ves? La sociedad civil se organiza, me decía, como diciendo, bueno, estos son los efectos de reorganización que trae lo que vinimos haciendo, ¿no? Funcionario del Banco Mundial que estaba en el Ministerio de Economía. Y lo que entonces, estaba el ingreso por la distribución de drogas, 1995. En el año 2007 yo trabajé cerca de la gestión de un ministro en una provincia que decía, yo tengo miedo que seamos Brasil, ¿no? Yo hice trabajo de campo en Brasil también. Y yo me acuerdo que le dije al ministro, nosotros ya somos Brasil, hace 10 años que somos Brasil. Ustedes creen que Brasil es peor que acá, pero no es peor que acá. Bueno, en 2019, en una recorrida que yo hice por una investigación que estaba haciendo sobre el tema COVID, por la matanza, vi una cosa que nunca había visto en mi vida, que fue el control territorial narco. Una cosa es saber dónde están los kioscos. Otra cosa es saber que los kioscos no se mueven, que vos lo denunciás y viene otro. Y otra es que la canchita, que era de de una iglesia evangélica, de un movimiento social, de lo que fuere, se la apropió el narco y dice, bueno, ahora vos pagás acá y nosotros la controlamos la canchita.
¿no? Bueno, entonces, eso hay decenas de testimonios que se podrían obtener y que, insisto, yo les hice un recorrido que va del 95 hasta ahora. Yo trabajo con una colega que está haciendo investigación en el Bajo Flores, es brasileña, trabajó sobre la relación entre narcos y policías en las favelas de Brasil, y cuando empezamos la investigación con ella me dijo, Pablo, lo que yo estoy viendo en el Bajo Flores, no lo vi ni en Brasil, ¿no? Entonces, sí, todo eso empeoró muchísimo en los últimos años, en las últimas décadas, y ahora no tiene cómo no empeorar. Ok. La última pregunta, Sí, perdón, ¿cómo? Moisés de Salta agradece y pregunta, ¿la incomodidad de la política en general no tiene que ver con la desconexión con el pueblo y el cambio de pensamiento de la misma población? Sí, sí, sí. Era lo que dije hace un tiempito en esta misma conversación. Yo creo que los dirigentes se sienten incómodos. Hay un placer de representar y hay un displacer de no representar. Ahora, volviendo al tema con lo que ustedes me preguntaban de la identidad, que creo que es importante, yo les decía que creo que la oposición llamada dialoguista tiene que tener una posición opositora. Podría que no, no importa, pero a mí me parece que hay un problema que no se resuelve de inmediato. No es que hacemos una reunión hoy y empezamos mañana y se resuelve. Que es entender que este es un tiempo de transición, ¿no? Y en ese tipo de transición es muy difícil decir entre 4, 5, 10 en la Convención Nacional, lo que fuere, vamos a tener esta identidad y la sostenemos, ¿no? Si hay que renovar ideas, repertorios y figuras, a la oposición se le abre un proceso de reconstrucción donde no puede esperar tener pasado mañana los bienes que surgen de un proceso mucho más largo, ¿no? Entonces, también yo diría, las militancias opositoras tienen que tener conciencia de la magnitud de la tarea que tienen que encarar y por lo tanto de la paciencia que tienen que tener. Más allá, inclusive, de otro hecho, que es que tal vez sea, como yo digo, tal vez yo me esté equivocando, o tal vez ahora estoy en lo correcto, pero las cosas cambian. Tal vez el proceso político se aceleró un poco en el sentido que se le abrió un margen a la oposición o a la posibilidad opositora. Entonces la posibilidad opositora tiene que reaccionar rápidamente, renovando rápidamente figuras, ideas y repertorios. Podría ser. Ahora, yo en esto insisto, el gobierno está asentado en una estructura móvil, retráctil, que es, genera mucha incomodidad, genera irritación, genera desesperanza, pero cuando se contrasta con el pasado, la gente vuelve a ese redil. Pues se acuerda, entonces me quedo con esto. ¿No? Sí, Entonces, probablemente lo que haya que hacer es algo que sea no desencadenar esa reacción. Bueno, en ese contexto hay que asumir el debate de la identidad. No es en abstracto, no es por fuera de eso que está pasando con la gente, que obviamente a los políticos, como me preguntaba el amigo de Salta, los pone muy incómodos, no tengo la más mínima duda. hemos llegado al fin de la conversación. La verdad ha sido un enorme placer, Pablo, escucharte. Infinitamente gracias. Este Zoom va a ser colgado en la página del partido, como todas las otras del ciclo de charlas, así que mucha más gente va a poder acceder para, para poder aprovechar esta magnífica exposición, reflexiones de Pablo. De corazón, Pablo, muchísimas gracias. Ha sido muy valioso el aporte y hemos aprendido mucho de
tu exposición. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes la invitación. Quedo disponible para otro momento, estando acá o estando allá, así que nos veremos. Bueno, un abrazo grande. Gracias.